Estás escuchando Conversación Abierta, un podcast de psicología en el que hablaremos sobre la vida cotidiana y temas que observamos en nuestras consultas. Atrévete a escuchar con curiosidad lo que hoy tenemos para contarte. Somos Paula Colina y Soraima Saldivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversación Abierta. Yo soy Soraima Saldivia, psicóloga clínica. Y yo soy Paula Colina, psicóloga clínica. Hoy queremos hablar acerca del perfeccionismo. Y el perfeccionismo, si bien no es una enfermedad de salud mental, responde a unos rasgos o a unas características de la personalidad que algunas veces puede estar muy enaltecido, pero que también tiene como algo subyacente de complejo, de negativo, de limitante y de paradójico para quien lo experimenta. Porque puede tener muchos elogios por tener estas características, pero al mismo tiempo también puede tener muchas críticas. Así que el día de hoy queremos enfocarnos principalmente en aquel tipo de perfeccionismo que en vez de ser adaptativo, resulta desadaptativo porque se convierte en algo más general que posiblemente, no en todos los casos resulta así, se ramifica a los distintos aspectos de la vida de la persona que tiene estos rasgos muy marcados. La imagen de una persona perfeccionista suele ser como de una persona que tiene mucha constancia, que es disciplinada, que es efectiva, que tiende a la superación, que es súper responsable. Pero hoy queremos ver qué se esconde detrás de eso, qué se esconde detrás de tanto esfuerzo, de ese perseguir lo perfecto, ¿no? Y como tú decías, está el perfeccionismo adaptativo, que es cuando está enfocado en alcanzar metas altas pero realistas y que puede ser motivador, ¿sí? Un toquecito de perfeccionismo, de uno querer mejorar lo que está haciendo, no viene nada mal. Pero hoy vamos a hablar del perfeccionismo desadaptativo, que es aquel que está enfocado en estándares excesivamente altos, en el que se establecen metas irrealizables, imposibles, y que viene acompañado de una evaluación también excesivamente crítica, de miedo a cometer errores, en los cuales los errores no son vistos como simples errores o tropiezos del camino, sino como fracasos y que se expresan a partir de una muy baja tolerancia a la frustración. No es lo mismo que tú tengas un alto rendimiento en el trabajo, que seas, como decías tú, Sora, muy metódico, que tengas como un alto índice a mirar el detalle, que pueda tener sus rasgos perfeccionistas, y otra cosa muy diferente es que seas así en el trabajo, en la casa, en tus relaciones con otros, que por ejemplo, que esto suele pasar mucho con las personas que tienen estos rasgos perfeccionistas, que se empieza como a dejar de disfrutar los hobbies. Porque entonces, ejemplo, vamos a suponer que te gusta la pintura, la música, etcétera, y pasa a dejar de ser un espacio que se disfruta para buscar siempre la corrección. Esto también me hace pensar que una característica bastante notable y evidente en las personas que tienen rasgos perfeccionistas y cuando están bastante desadaptativos es pararse siempre desde la falta y desde la insatisfacción. Son personas que, como están buscando el orden y la excelencia de las cosas sobresalientes, entonces están buscando siempre un detalle. Y el asunto con esto es que te dejas de disfrutar el proceso como proceso por mirarlo desde el resultado, desde no importa el proceso si fue chévere, que hay una disminución como del disfrute como tal, sino que cuál es el resultado que esto me va a dejar. Y ese resultado, por lo general, suele ser buscar lo elevado, lo máximo, y que también te puedes perder. O sea, puedes llegar a un punto de obsesionarte con la idea del resultado en el que siempre quedas insatisfecho, porque puede estar excelente, pero aún así tú creas que se puede hacer más, que puede ser mejor, que no está lo suficientemente bueno, aun cuando tengas un montón de gente a tu alrededor diciéndote que está maravilloso. Por ejemplo. Escuchándote, recordé una definición que leí que me gustó mucho, que decía que el perfeccionismo es la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo terminado.
¿sí? Es decir, el trabajo ya está bien a ojos de todas las personas que están a tu alrededor, pero para ti todavía necesita ser mejorado, ¿no? Ya la definición en sí misma habla de que la perfección está unida a la insatisfacción, ¿sí? La actitud perfeccionista implica una disconformidad constante que no deja mucho espacio para ver los aspectos positivos del proceso. ¿Sí? Una persona que tenga esta tendencia perfeccionista no ve lo que es, lo que está, ve lo que debería ser, lo que tendría que ser y no está haciendo, ¿sí? En el diálogo, una forma de tú saber si alguien o si tú tienes actitudes perfeccionistas es fijarte la cantidad de veces que tú dices debería, tengo, tendría. Sí, es que hay como una imposición frente a las cosas sin aceptarlas tal cual como se están dando. Que no se estén dando acorde a tus expectativas no quiere decir necesariamente que estén mal, que sea errado o que le falte algo, ¿no? Empiezas a asumirte como indispensable dentro de los procesos y empiezas a considerar que delegar no es tanto una opción. E inclusive puedes llegar a tener en los espacios que habitas un lugar de valor muy importante, porque entonces te conviertes en la piedra angular fundamental o del trabajo o de tu casa o la que organiza las salidas perfectas con tus amigas, porque asumes este rol de ser como esta persona que organiza todo con un nivel de detalle importante, ¿ok? Y eso puede ser muy bueno por unos aspectos, pero por otro también supone una carga muy pesada, porque de pronto te encuentras siendo la única responsable de estas cosas o de pronto empiezas, como dije anteriormente, a perder el disfrute. Esto es cuando ya se vuelve desadaptativo. En estos roles que has asumido, te empiezas a dar cuenta que te cuesta. Cuando alguien espontáneamente dice, bueno, no, Paula, tranquila, yo me encargo de esto, y yo empiezo a sentir ansiedad porque no voy a ser yo quien va a controlar la situación. No voy a ser yo quien va a elegir el restaurante donde vamos a comer. No voy a ser yo quien va a elegir los puestos de la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto ya me empieza a afectar, evidentemente ya no es algo emocionalmente ligero de llevar. Y empiezas además a sentir todas estas cargas en todos estos espacios en donde también te sobresaturas. No solo como porque tú sientas que los otros te ponen la carga, sino porque ya no hay forma de que tú puedas ver la actividad como algo relajante, sino que te estresa. Esto en espacios sociales más que todo. Totalmente, quedas como atrapado, ¿no? Porque no disfrutas cuando tú organizas la actividad, sea laboral o de disfrute o de lo que sea, ni disfrutas cuando es otro y tú quedas como sin confiar en las capacidades de los demás. La emoción más presente en las personas que tienden esta tendencia a la perfección es la ira, pero la ira muchas veces se reprime. ¿Sí? No sale abiertamente, sino que es expresada a través de la crítica. Son personas que critican mucho. Bueno, después vamos a ver los tipos de perfeccionismo. A veces la crítica es solo hacia sí mismo, a veces es hacia los demás y a veces es hacia sí mismo y hacia los demás. Se expresa a través de la frustración, del rencor, de la culpabilización, de la exigencia, de la imposición de sus criterios. Entonces, una persona que no está satisfecha y que no tiene muy pocos momentos de felicidad, porque lo que más predomina es la ira y la frustración. Son personas que suelen aconsejar mucho y dar su opinión sin que nadie se la pida, ¿sabes? ¿No? Enseñando la forma correcta en la que se deben hacer las cosas, porque es una persona que tiene la tendencia a pensar en términos dicotómicos, ¿sí? Esto es bueno o malo, correcto o incorrecto, este es el deber ser y esto es lo que no debe ser. Entonces eso también lo proyecta hacia afuera. ¿Sí? Esta es la forma correcta en la que tú tienes que hacer las cosas y esto pues puede generar interferencias, ¿no? en sus relaciones sociales. Otra de las cosas que se presenta mucho en las personas que son altamente perfeccionistas al punto de que sea desadaptativo es este tema de la rigidez y de la dificultad para la improvisación. Digamos que esto en ambientes laborales no interfiere tanto, aunque posiblemente pueda suceder porque no todo está en agenda.
las contingencias ocurren, pero en esto me refiero más que todo en aspectos familiares, sociales o de la vida personal. Cuando una persona es muy perfeccionista o tiene muy marcados estos rasgos, les cuesta salirse de la caja. Si una actividad se planifica y se planifica de determinada manera y esa actividad sufre algún tipo de cambio o de modificación sobre la marcha, esto genera una disconformidad, displacer, molestia, irritación, es como una sensación de horror, de realmente sentirse imposibilitados para entender cómo que eso que fue acordado, que fue hablado, no se lleva a cabo. Y eso en las relaciones interpersonales puede generar mucho choque. Posiblemente no necesariamente venga una descarga de ira, como decías tú, Sora, hacia la otra persona, pero esas emociones no quiere decir que no se sientan y se pueden experimentar por dentro teniendo como una nube de confusión y de falta de entendimiento por la fluidez de la situación misma. También puede pasar que haya una descarga y que simplemente se ponga en evidencia la insatisfacción de cómo es posible que no cumples con tu palabra. ¿Cómo es posible que si me dijiste que ibas a llegar a las 10 de la mañana y que nos íbamos a ir de picnic y que íbamos a ir a tal lugar o que íbamos a comer tales cosas, nada de esto sucedió? Entonces, ¿cuál es la verdadera dificultad? Que supongamos que eso nos pase a todos y que haya como cierto malestar. El asunto es que cuando el perfeccionismo no es desadaptativo y es más bien adaptativo, tú puedes fluir y entender que no vas a arruinar todo un plan y toda una actividad por algo que se desajustó. El asunto en cuando las cosas, no importa lo que sea, se vuelve desadaptativo, es que ya es como que automáticamente te cierras y nada de los argumentos o las razones que hizo que las cosas no sucedieran pierden valor. Muy bonito todo, pero no es lo que acordamos y ya no lo quiero. Porque si no era así, no sirve. Porque si no es así, no está bien. Porque si no es así, no voy a disfrutar. Entonces hay un hermetismo y hay una rigidez para disfrutar más allá del plan. Es como se disfruta en tanto el plan se ejecuta como se planificó. Pero si se sale de ahí, no hay manera. Ya te vamos hablando de varias formas de manifestarse este perfeccionismo, ¿no? Por lo general, y decía yo al principio, se asocia a efectividad, pero realmente en el perfeccionismo muchas veces hay improductividad. Porque si tú no terminas de entregar un trabajo o de sumarte a una actividad social de manera agradable, si tú no disfrutas las cosas, puede que empieces a posponer. Hay mucho de procrastinación en el perfeccionismo, porque tú empiezas a posponer y retrasar una y otra vez el inicio de tareas que son difíciles, pero le dices que sí a todo porque te quieres encargar de todo, entonces te llenas de mucho trabajo, de actividades por hacer, quieres controlar todas las situaciones, cosa que se sabe que no se logra porque hay mucho más de lo que no está en nuestro control que de lo que sí. Hay mucho miedo a cometer errores. Como decía al inicio, hay un sentimiento de fracaso en cada error que se comete. Te vas desmotivando porque, por supuesto, si en el camino te vas encontrando con obstáculos que tú no logras superar o adaptarte, empiezas a desmotivarte y a ir quizás abandonando, ¿no? O se activa tu juez interior para autocriticarte, para activar toda esa insatisfacción crónica que tienes, ¿no? Y todo esto es como un efecto bola de nieve, porque entonces allí vas concluyendo que tú no eres suficiente o que tú no haces bien las cosas o que, ¿sabes? Golpeando tu autoconfianza y tu autovalía en base a esto que hoy estás haciendo, ¿no? Hay también mucha comparación con los demás, ¿no? A fulano le salen bien las cosas, ¿no? Pero tal vez eso que le salió a fulano no fue lo que planificó. Bueno, varias cosas para decir, ¿no? La primera, que es un poco para retomar lo que venías diciendo, del cómo se afecta la autoestima
cuando una persona es altamente perfeccionista, porque basas tu identidad del ser en el resultado y no en quien tú eres. Entonces, bueno, ya por ahí hay como un desfase del realmente como del sentido del ser humano. Entonces, al final, el asunto con la perfección tiene mucho que ver con la percepción de lo que tú consideras como perfecto, porque cuando hacías mención a esto de tener como mucha inclinación a mirar el detalle, es un detalle que a lo mejor solo tú ves y que eso te retrasa el decidirte a tomar una decisión, realmente puede no ser tan importante y lo estás maximizando. Entonces es esta dificultad al final del día de no saber poner límite a estas situaciones, ¿no? Lamentablemente, si bien el perfeccionismo, como dijimos anteriormente, no es un trastorno de personalidad, sino es un rasgo y una característica, lamentablemente sí hay como la tendencia al perfeccionismo sí se puede correlacionar a trastornos o afectaciones del estado de ánimo, como son la depresión, la ansiedad, aunque no sea lo mismo, hay personas que son perfeccionistas y sufren de trastorno obsesivo compulsivo. No todas las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo son perfeccionistas, pero sí hay que mencionar que realmente hay afectaciones clínicas que se pueden presentar a partir del perfeccionismo. No podemos decir que toda persona perfeccionista sufre de ansiedad o depresión, porque no sería lógico tampoco, pero sí hay una tendencia, sí hay como estadísticas que correlacionan unos rasgos de personalidad con estas patologías del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque como tu identidad como sujeto la anclas al resultado y no a quien tú eres más allá de tu oficio o de que todo esté perfecto, entonces hay una tendencia más prominente a sentirse deprimido, a restarle valor e importancia a las cosas sencillas de la vida, porque como hemos dicho a lo largo del episodio, hay una tendencia a pararse desde la insatisfacción y desde lo que no está sucediendo. Hay ansiedad, se puede presentar la ansiedad porque entonces se maximizan las expectativas de las actividades, entonces tengo miedo de hacer una presentación porque si no lo digo perfecto. No hay espacio para el error. No se conciben personas con el derecho a equivocarse como lo tenemos todos, porque la equivocación no solo es un derecho, sino que es parte natural de la humanidad. Es como pretender que nosotras, no sé, no nos vamos a equivocar en el podcast o no vamos a decir mal una palabra. Entonces, ¿sabes? Como querer tapar una realidad humana, y por eso es que detrás del perfeccionismo se esconde un profundo dolor. ¿Sabes que hoy pensaba en una tendencia actual que me parece que es muy chic y a la gente le encanta, pero tiene demasiado de perfeccionismo? Y es lo aesthetic. Porque esa tendencia de los colores, Ajá. que todo esté perfecto, que mi casa sea aesthetic, que los looks para Instagram, esto, lo otro, o sea, como cuidar tanto los detalles, puede llevar a un punto de obsesión, de creer que no es lo suficientemente bueno para ser mostrado. No estoy cuidando suficiente la paleta de colores para que se vea armonioso. Y podemos decir que esto pueden ser como unas de las representaciones actuales o de la época, de cómo se manifiesta el perfeccionismo y escalado de una manera maravillosa, porque hay como un deseo de apuntar a eso, de lo bello, sabes, lo que se ve perfectamente ordenado, que se cuidan todos los detalles y eso es muy atractivo. A la gente le encanta, o sea, la gente es como, ay no, yo me quiero tomar unas fotos estéricas y que mi casa esté así, y que es como que bienvenidos a la vida real. No, entonces claro, la gente, imagínate, ve detrás de la pantalla a todas estas personas que esto les gusta y produce cierto placer. Yo no sé si tú has visto los videos que se vuelven muy virales de la nevera perfectamente organizada con los organizadores, donde va Sí. cada cosa, y eso tiene millones de vistas.
A la gente le encanta ver eso. Eso pudiera ser, ya eso es de cada quien, como te genera cierto malestar de, "Ah, es que mi vida no es así". Lo importante aquí es poderse sacudir eso, muchachas y muchachos. O sea, entender que eso es para que tú veas el video, pero muy probablemente no se mantenga así en la vida real. ¿Me entiendes? Porque perseguir eso es lo que se vuelve una rueda de nieve gigante. Tú imagínate que tú ves un video de este orden perfecto en la nevera y en la casa, pero tu realidad es que tú tienes 3 niños pequeños, un esposo que trabaja todo el día afuera y estás tú a cargo de todo eso. Imposible, sería una meta irrealizable que tú tengas una casa impecable. Esto en el caso de una mujer que sea mamá, pero puedes no serlo y que tu vida sea agitada. Y que compartas con alguien más. Es como que sufres tú y sufre el que También. vive contigo, porque es un ritmo difícil de llevar. Totalmente difícil de llevar. Sí, es importante esto que dices, ¿no? De poner ejemplos diferentes porque el perfeccionismo no necesariamente está puesto en una sola cosa, por ejemplo, en la limpieza y el orden, sino también puede ser en lo estético y en la apariencia física, como también puede ser en el trabajo, como también puede ser en la vida social, ¿no? Hablábamos, hace un rato mencioné que existen tipos de perfeccionismo. Y uno de ellos tiene que ver con lo social, ¿sí? Aquel perfeccionismo que tiene que ver con las exigencias, van más bien orientadas a lo que tú crees que los otros esperan de ti. Este tipo de perfeccionismo, ¿no? Que es el socialmente prescrito, supone 2 procesos distintos. Una es la percepción errónea de las expectativas ajenas, porque tal vez la gente no espera nada de ti o no espera eso que tú crees, ¿sí? Y la otra es una actitud de obediencia hacia esas expectativas. Es decir, como todo el mundo espera que yo sea una mamá ordenada o una influencer aesthetic, entonces yo tengo que serlo. ¿Sí? O como lo que se espera es que cuando yo reciba visita en mi casa yo me comporte de tal manera y yo diga y haga tales cosas y yo ofrezca la mejor comida, entonces yo tengo que hacerlo así, ¿no? El otro tipo de perfeccionismo, el perfeccionismo personal o autoorientado, ¿no? Que tiene el foco en la autoevaluación, es decir, yo me exijo, la exigencia viene de mí hacia mí. No lo que los otros esperan, sino lo que yo espero de mí mismo. Entonces cualquier error, cualquier falla, cualquier imperfección o cualquier resultado que esté por fuera de las expectativas que yo me planteé es percibido como de una manera desproporcional, ¿no? Y lo que decíamos que golpea mucho la autoconfianza. Y el otro tipo de perfeccionismo es el que está orientado hacia los otros. En este caso, las reglas no se aplican al que las diseña, sino que se proyectan únicamente en el entorno social. Es decir, estos son los tiranos, digamos, ¿no? Estas son las personas que imponen a los demás cómo deben actuar, ¿sí? Exigen niveles de desempeño altísimos, abrumadores, generadores de mucho estrés. Esto lo puedes ver a veces en algunos jefes, tal vez la mayoría de las personas ha tenido alguna vez algún jefe que sea muy exigente, muy crítico, o a veces mamás, papás, ¿ok? A veces parejas también, bueno, puede ser cualquier persona, pero este es un tipo de perfeccionismo que va de aquí para afuera, ¿no? Yo a mí no me exijo tanto como te exijo a ti y enjuicio muchísimo, pero no recibo bien las críticas. O sea, yo soy especialista en criticar, pero soy bastante sensible a que me critiquen a mí. Sería algo como eso, ¿no? Y esto, tú hablabas hace un rato del perfeccionismo que está bien asociado a trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo. En el caso de está más asociado a personalidades como el narcisismo o antisocial. A veces puedes no ser tú el perfeccionista, sino que estás frente a alguien que es perfeccionista y su juicio constante, su insatisfacción constante, la queja persistente puede empezar a empañarte, puede empezar a hacerte sentir que o lo que tú haces no es suficiente, o que las actividades nunca se disfrutan completamente, o que el trabajo que estabas haciendo con el amigo, empiezas a empezar a dudar de tus propias capacidades cuando puedes estar frente a alguien que es altamente exigente. Y de eso hay que estar pendientes porque la idea es que si tú no eres la persona perfeccionista, sino que convives con una,
puedas aprender a filtrar, corrijo, lo que tiene que ver con el otro y lo que tiene que ver contigo. ¿Cuáles son tus niveles de satisfacción? Y cómo no dejarte intoxicar por la insatisfacción del otro, aunque es complicado. ¿Me entiendes? También si tienes una pareja que es así, pues poner este tema sobre la mesa y hablarlo y mostrar las dificultades que esto puede estar trayendo. Ya en el tema del trabajo es un poquito más complicado porque si te toca a un jefe que es perfeccionista y se vuelve muy pesado, pues ya te tocará a ti ver si es un ritmo que puedes y quieres sostener, y si no, sé si te tienes que mover del lugar, porque cuando ya viene de otro es un poco complejo. A estas personas les suelen pasar que no entienden lo que los otros le dicen. Es como, ¿pero qué me estás diciendo? Si lo que te estoy pidiendo es para que sea perfecto, para que alcancemos un nivel de excelencia ideal, para que seamos... Mira, ahora, en la actualidad, como hay mucha competitividad en el mercado, hay mucho este discurso de altamente, de, no sé, llevar a tu máximo potencial, ser altamente eficaces, y todo el tiempo nos están vendiendo esta idea de que podemos ser mejor, de que hay algo más por mejorar, de que hay algo que no estás haciendo completamente. Y los que tenemos que entender somos nosotros. ¿Cuál es mi límite? Y que está bien. El deseo y la ambición por alcanzar un estándar más allá, cada uno lo tiene que revisar. ¿Cuál es mi más allá? ¿Y cuál es mi más acá? Hasta aquí me permito. Porque si no, también puede ser, no es castrar el deseo, no es que no tengas motivación al logro, pero cuando esta motivación al logro se vuelve la piedrita en el zapato, cuando ya no sabes cómo parar. Y ahí es cuando viene entonces el asistir a terapia, de construir un poco esas ideas asociadas a lo que tiene que ser y lo que está haciendo y por qué tiene un valor, entre otras cosas. Y yo diría, para ir concluyendo con el tema, reforzar esto de ir a terapia, porque tú allí vas a poder cambiar o modificar muchas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los deberías, ¿no? Si tú te manejas en la vida en términos de lo que debes hacer, te vendría muy bien aprender a transformar esos deberías o esos tengo en preferencias. Me gustaría que el picnic fuera a las 11 de la mañana, ¿sí? Pero puedo adaptarme a las 4. Preferiría que el trabajo saliese mucho mejor, pero acepto así como está y lo entrego. En fin, es como aprender a hacer eso, porque a veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero no es igual que eso te atraviese, y eso ocurre mucho en terapia, ¿no? Que el aprendizaje te atraviesa y tú realmente lo asimilas. También lo que decíamos del pensamiento de todo o nada, bueno o malo, perfecto o imperfecto, correcto o incorrecto. También empezar a evitar los términos medios, que la gente muchas veces le dice, hay muchos grises. No hay que evitar el gris, no solo el gris, hay un montón de colores, ¿sí? Y que tú aprendas a disfrutar del proceso, de cómo se van dando las cosas y recibirlas así, eso te va a hacer disfrutar muchísimo de la vida, ¿no? Organizar tus metas de manera que sean realizables y que las dividas en pasos y que celebres cada paso que vas ejecutando y que se va dando, ¿no? Que incrementes la tolerancia a la frustración, que decíamos que bueno, es esencial para continuar con en cualquier camino, ¿no? Que aprendas a enfocarte en cosas positivas dentro de eso que estás haciendo. ¿Cómo hago para no mirar solo la falla, sino también mirar lo bueno que tiene esto? Aprender a disfrutar, aprender a incomodarse, entender que todo cambio supone una incomodidad. La terapia es un espacio que uno decide para responsabilizarse de sí mismo. El perfeccionismo no solo es hacia uno, sino también hacia los demás, y que tú también te permitas poder mirar con la diferencia que a cada uno nos habita a los otros, para poder hacer de las experiencias, de tu experiencia humana y de la que comparte la vida contigo, sea familia, pareja, compañeros de trabajo, etcétera, una menos rigurosa, una menos señaladora, porque eso te juro que genera muchos impases. La flexibilidad, que hemos hablado de eso alrededor del episodio. Cuestionar,
¿Por qué yo creo que las cosas no pueden ser flexibles? Dudar, ver de dónde viene eso, recordar y como identificar como los lineamientos de tu crianza, cuáles fueron tus referentes, cuáles eran los mandatos que estaban alrededor de tu vida, ¿no? De lo que encontraste como una valoración, porque a veces también hay como encontrar la valoración en lo que haces, y como lo haces muy bien, se encuentra un lugar aparentemente cómodo de habitar. Entonces empiezo a creer de manera inconsciente que todo lo tengo que hacer bien y perfecto para ser valorado. Yo diría que al final de la historia, en relación a este tema y en muchos otros, permitirse dudar de lo que hasta ahora yo he entendido como un hecho y como una certeza. El perfeccionista necesita demasiadas certezas y no siempre las vamos a tener. ¿Y qué pasa con eso? Hacerle espacio a la incertidumbre. En el perfeccionismo y en todos los temas, los seres humanos queremos a veces demasiadas respuestas que no vamos a tener. Tú habitas todo el día en lo que dices y en tus pensamientos. Y si tú siempre estás inconforme, te juro que es una vida muy incómoda de vivir, porque te cuesta conectar con la simpleza de las cosas, con el caos de una casa desordenada por niños, pero que estás en la labor más importante, que sería la crianza, o si estás haciendo tu tesis, o si estás haciendo un trabajo, todo el caos que supone un nuevo aprendizaje. A veces la gente no quiere pasar por la vida en posición de aprendiz, sino de maestro. Y para llegar a ser maestro hay que ser aprendiz necesariamente. No nos podemos saltar como los canales naturales de las cosas. Entonces, bueno, ese sería mi cierre de hoy. Qué lindo cierre. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. No olviden darnos su apoyo a través de suscripciones, de likes, porque eso nos ayuda muchísimo y los recibimos con mucho cariño. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @psicosaldía y @psicohablantes. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao.